La Biblia en su cosmovisión. Un lugar donde encontrar contexto histórico, de literatura y trasfondo cultural, que te harán así redescubrir las Escrituras. Bendecidos, amados, ¿qué tal? Es un gusto para mí, un honor en este momento poder presentarles un tema que realmente la iglesia tiene que comenzar a escuchar, comenzar a conocer. Realmente son temas que no están al alcance de las personas, podemos decir, perdón de la palabra, pero común y corriente, ¿sí? Como se hablaba en la Edad Media de los legos, de la gente simple, sino que son temas académicos y que lo vemos sinceramente al haber tenido acceso a ellos, vemos con todo respeto cierta negligencia de que se queden ahí solamente en un círculo académico, sino que realmente llegue a todo creyente, porque es una verdad que realmente edifica la iglesia. ¿Sí? No estamos presentando material meramente filosófico, humanista, ¿sí? Sino que estamos presentando material académico con un peso espiritual muy grande. Realmente yo debo resaltar que tiene una importancia tan grande que se trata del conocimiento íntimo de Cristo, del conocimiento íntimo del plan de Dios, el plan que Dios se propuso de antemano, desde antes de la fundación del mundo. La iglesia necesita entender de una forma urgente esta verdad. Y la verdad que, amados, en este programa queremos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, que ustedes puedan entender la importancia que tiene el tema que vamos a tocar a continuación. Como les dije, no es un tema que está en acceso a gente nominal, a creyentes nominales, ni siquiera esto alcanza al conocimiento de pastores. La realidad es que esto es algo que se habla y se maneja en una cultura de alto nivel académico, pero que no deja de ser revelación de parte de Dios para que la iglesia crezca en el conocimiento íntimo de Cristo. A continuación, bueno, damos gracias a Gustavo Batista, que está aquí con nosotros y que nos va a presentar estos temas relevantes en los cuales la iglesia debe comenzar a sumergirse. Así que damos gracias al Señor por este momento y realmente yo con todo mi ser, con todo mi corazón les digo, es un tema que realmente va a resaltar en suma edificación para el creyente. Así que bueno, recibimos a Gustavo Batista. Gracias por estar acá. Y gracias por tenerme, gracias por recibirme, Julio. Un privilegio poder estar acá contigo. Y bueno, nos conocemos hace muchos años. Es algo fabuloso poder compartir las cosas de Dios. Sí, por supuesto. Nos alienta mucho el corazón, nos gusta. Y bueno, algo que quería resaltar en este asunto, algo que me encontré hace un tiempo, especialmente por un link que tú me enviaste con un académico muy bueno. El tema es que la realidad es que nosotros nos conocemos, hay un desarrollo de material académico impresionante que la iglesia no sabe ni que existe esta gente haciendo y produciendo material, pero lamentablemente la mayoría de ese material es a su vez para académicos y el acceso lo tienen académicos. Entonces, al final, el resto de la gente laica como nosotros, o sea, no tenemos ni siquiera idea de que ese mundo existe, de que hay un desarrollo teológico impresionante y que nosotros nos quedamos básicamente con las historias de la Biblia o alguna cosa más o menos que se puede desarrollar, pero no avanzamos a un nivel más completo de un entendimiento teológico de las Escrituras. Sí, podemos decir que hasta injusto sería que
verdades que nos enriquecen, como las que vas a compartir ahora, que se quedaran ahí, como dijiste, en un nivel nada más que académico, cuando realmente la iglesia lo necesita urgente, Claro, urgente. ha pasado algo importante, es que el poco interés fuera del mundo académico de esos materiales y el costo que tiene el producirlos se ha vuelto también como un círculo vicioso de producir material solo para académicos que son los que van a invertir en ese material. Ahora, Nosotros estamos haciendo un poquito de historia en esto, estamos sacando el de lo que es el círculo académico y lo estamos dándole a los creyentes, a todo el mundo, porque todo el sí, mundo tenga lo acceso. muy importante en este asunto y lo maravilloso de la obra de Dios que está haciendo en esto es que hay gente, muchos académicos interesados en que ese material se difunda a otra gente que no es académico. Claro, Han estado sacando materiales espectaculares, han habido editoriales que sí se han interesado en este tema y que la mayoría, lamentablemente por lo que he visto, la mayoría del material está en inglés. Hay algunas editoriales que han hecho el esfuerzo de comprar los derechos y hacer las traducciones para materiales académicos. Vamos a usar uno de esos materiales hoy, que básicamente recopilan material académico y lo ponen al alcance de las personas comunes, como yo nosotros. estoy para poder sumamente entenderlo. feliz por eso, de verdad. Sí, como hablé con gente de una editorial, incluso que de uno de estos libros, lamentablemente la gente no adquiere ese tipo de material y lo dejan de producir. Porque, o sea, por lo menos en el mundo hispano, Sí. porque no hay un interés tan profundo de conocer este tipo de asuntos teológicos, Sí. y entonces son materiales que se quedan en la vitrina de venta de varias librerías, e incluso después los terminan devolviendo a las editoriales porque no se compran, porque son Increíble. materiales en cierta forma costosos, y gente que no está no sabe tampoco qué bien qué hacer con ellos porque no hay un entrenamiento Claro, atrás de ese por asunto. supuesto. Nosotros vamos a presentar un poco del material de eso. Este tema que vamos a tratar es una introducción realmente a todos estos temas. No nos vamos a explayar en cada uno en particular, sino que vamos a agarrar la columna vertebral de esto para poder entenderlo. Pero una de las personas que está interesada, que fue la que me llamó la atención con todo esto, que fue básicamente cómo abrir los ojos en esto, Michael Heiser, que Increíble. es una... Michael Heiser. Lamentablemente fue porque hace básicamente un año y medio que falleció. Sí. Ya está del otro lado de la gloria, sí, pero dejó un legado tremendo. Dejó un legado impresionante. Sí. Una persona con un amor ferviente por Dios y porque la gente entendiera de una manera sencilla y compleja al mismo tiempo las escrituras en su contexto histórico, en su contexto idiomático. O sea, era una persona estupenda. Ahora, se desconoce quién era Michael Heiser. ¿Cuál era la especialidad de Michael Heiser en sí? Michael Heiser tenía un doctorado en idiomas antiguos, como el acadio, el hebreo. Wow. Tenía su especialidad en el Antiguo Testamento, en todo lo que es el contexto de las culturas antiguas. Porque ¿qué pasa? Eso es otro asunto que vamos a tratar hoy, que se desconoce muchas veces, que es que la Biblia se escribió en un contexto. Cada época tuvo su contexto, su desarrollo de idioma, cómo percibían las cosas de acuerdo a la cultura aledaña. Entonces, era como hoy en día. Conocemos cuáles son los temas de relevancia que se hablan en nuestro ambiente. Entonces, cuando se nombra determinadas palabras o determinadas cosas, las asociamos a determinados temas. Y eso es lo que pasaba en cada una de estas etapas del Antiguo Testamento, del desarrollo del Segundo Templo, qué pasó entre medio de los final de los profetas y el comienzo del Nuevo Testamento, con los Macabeos y toda la cantidad de material que se estaba escribiendo y los conceptos que había, como
uno de los tantos libros que tenemos en Primera de Enoc, etcétera. O sea, libros que son extremadamente relevantes, que mucha gente no conoce, incluso que se nombran en las Por escrituras. supuesto, sí, sí, sí. Eh, Eso también es muy relevante, sí. y cada uno de los... Enoch está de alguna forma u otra citada por los apóstoles, pero Sí, lo tenemos tanto en sí, Juan como en Pedro. O sea, tremendo, están sí. citando a Enoch y Ese Juan, tema más concretamente adelante, Primera de Enoch. sí, cuando se Eh, toque ese tema va a ser muy, muy tremendo. Tenemos alusiones a los jubileos, que es otro libro, y tantos otros materiales literarios que había en esa época, todo en el contexto del Segundo Templo, por cómo se escribió o con la intención que se escribió el Nuevo Testamento. O sea, hay mucho de ese material Qué maravilloso. detrás bambalinas, que como no se conoce en sí el material, no teníamos cómo asociarlo a esos materiales. Claro. Eran cosas comunes. El libro del Apocalipsis está muy ligado a distintos otros libros que son tenidos como apócrifos, obviamente, porque eran material de lectura, simplemente no lo tenían como inspirado, Sí, pero sí, era sí. donde se sacaban referencias para muchas cosas que se escribieron. Es totalmente vasto. Lo vamos a ver un poco en este resumen. El título de este tema es Destrucción del Segundo Templo como comienzo del nuevo Edén. Wow. Y un subtítulo que son conceptos desconocidos para nosotros, que es el tema del concepto de espacio sagrado y montaña cósmica. No vamos a hablar de la nueva era, No, ni cosas claro. parecidas. A ver, ¿qué es esto de montaña cósmica? Porque hasta para mí es nuevo, cuidado, pero siempre tenemos que tener un espíritu enseñable y conocer a profundidad ciertas verdades que nos pueden llevar a un conocimiento más íntimo de Cristo. Y Claro que sí. es bueno que lo nombres, porque cuando yo escuché el tema o el término, Sí, montaña cósmica. para mí fue no solo chocante, sino totalmente extraño, no entendía de qué se estaba hablando. Obviamente que cuando se empezaban a desarrollar los temas y buscando un poco de información, Sí, o sea, sí, pude sí, entrar sí, en un sí. contexto de qué es lo que se trata, que lo vamos a Claro, tratar por hoy. supuesto. Una definición muy corta es todo lugar donde se toma como centro de la tierra o centro de vida, donde Dios habita y desde donde Dios ejerce dominio. Eso es un concepto no solo de las escrituras, sino que se tenía en el Antiguo Testamento en distintas culturas. O sea, se tenía ese mismo concepto se tenía en la cultura egipcia, se tenía en la cultura mesopotámica, cananea. Cada vez que se hablaban de ciertos términos de adoración o donde Dios estaba, se entendía, o sea, no se decía, ok, esto es la montaña cósmica, pero se entendía ese concepto. El concepto, claro. Exactamente. Esto lo usan mucho a nivel académico. Cada vez que se habla de montaña cósmica ya se entiende el concepto completo de qué se está hablando. Sí, claro, claro. Y otro es el espacio sagrado. Ese es otro concepto extremadamente interesante. Interesantísimo. Es para desarrollarlo. Esto también lo estamos haciendo. Quien esté interesado en estos temas, podemos desarrollarlo con más material académico en cada uno de estos puntos, de acuerdo a si mucha gente está interesada en este tema o en el otro tema, podemos entonces trabajar por supuesto, otro claro. Si hay programa. preguntas que quieren hacer, dejar en los comentarios. Por supuesto. Exacto. Por ejemplo, espacio sagrado, un lugar especial, puro, que es apto para que Dios habite, que es sin contaminación alguna, perfecto, en el cual se permite a personas que estén aptas, o sea, limpias ritualmente, para ingresar o cohabitar con Él, en el caso también de los seres espirituales, donde lo espiritual o divino se une con lo terrenal, físico, material, y es un lugar que está relacionado a lo que es la entidad, en este caso Dios, que es vida. O sea, no hay nada que tenga que ver con muerte dentro de ese espacio. Y eso se lo ve incluso cuando entendemos y estudiamos, por ejemplo, el libro de Levíticos. Ajá. Se ve completamente desarrollado ese tema. Yo escuché un estudio hace un tiempo de Levíticos que hablaba justamente con estos conceptos y wow, es el concepto que entendemos de pecado y lo que es el espacio sagrado donde estaba el tabernáculo, lo tenemos un poco bastante distorsionado de lo que realmente es. O superficial también podríamos decir, ¿verdad? Sí, un poco superficial. Y además ese concepto nos llega a perder
de vista, o sea, la obra de lo que fue la muerte y resurrección de Wow. Cristo y cómo nosotros fuimos ingresados a Dios por ser purificados realmente no solo no lo que tiene que ver con pecado moral o como a veces lo entendemos, no, el Sí, sí, pecado moral nos limpió del pecado moral o nos limpió, no, sino que nos hizo nuevamente aptos para poder habitar de vuelta en el espacio sagrado que es Dios. es maravilloso. Es más, nosotros fuimos hechos espacio sagrado, o sea, es lo que vamos a tratar aquí. Tremendo. Ok, vamos a escuchar una primera lectura justamente con uno de los trozos de material académico que estamos hablando. Con todo este tema desarrollado Ujú. que es la parte de Teología del Edén. Este libro es diccionario del Antiguo Testamento, la parte del Pentateuco. Lo sacó CLIE, pero está de su versión original del inglés. O sea, Ajá. es un material académico, ha trabajado muchísima gente que es líder en cada uno de los temas que se Sí, 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 trataron. claro, claro. Y es una joya. Vamos a escuchar un poco lo que habla, un trozo de explicando lo que es la teología del Edén. Teología del Edén. Primero, debemos reconocer que el jardín del Edén no era estrictamente hablando un jardín para los humanos, sino el jardín de Dios. Isaías 51:3, Ezequiel 28:13. El jardín del Edén no es concebido por el autor del Génesis simplemente como una pieza de tierra cultivable de Mesopotamia, sino como un santuario arquetípico. Esto es, un lugar donde Dios habita y donde el hombre debería adorarle. Muchas de las características del jardín también se pueden encontrar en santuarios posteriores, especialmente el tabernáculo o el templo de Jerusalén. Estos paralelismos sugieren que el jardín en sí se entiende como una especie de santuario. La presencia de Dios era la clave del jardín y era entendida por el autor y su audiencia como algo que se daba por sentado en la cosmovisión antigua. Su presencia es vista como la fértil fuente de todas las aguas vigorizantes. No es solamente la morada de Dios, también es la fuente de todas las fuerzas creadoras que fluyen de la presencia divina, que vigorizan y dan vida a la creación en un derrame constante, incesante de poder vivificador. Este concepto es bien conocido en la Biblia. Ezequiel 47:1 al 12 muestra las aguas vigorizantes que fluyen desde el templo. Salmos 46:4, Zacarías 14:8. Sin embargo, quizás el cuadro más familiar sea el de Apocalipsis 22:1 y 2, donde el río del agua de la vida fluye del trono de Dios. Esta asociación entre los templos del Antiguo Oriente Próximo y las corrientes de agua está bien documentado. De hecho, algunos templos de Mesopotamia, Egipto y en el mito urgarítico de Baal se consideraba que habían sido fundados sobre arroyos, comparados con las aguas primordiales, que algunas veces fluían del propio edificio. Por tanto, la montaña cósmica simbólica, el templo, se levanta sobre las aguas primordiales simbólicas, corriente. Así que, en este punto, el mundo antiguo y la imagen bíblica coinciden. Cuando vemos que la creación, en su conjunto, se concebía con términos del complejo de un templo cósmico, sería lógico considerar el jardín como la antecámara del lugar santísimo. Edén, propiamente hablando, sería el lugar santísimo y el jardín linda con él como la antecámara. En este sentido, es importante notar que los objetos que se guardaban en la antecámara del santuario son imágenes que tienen como propósito evocar el jardín. La menorá es un símbolo del árbol de la vida y la mesa para los panes de la proposición proporcionaba alimento a los sacerdotes. En conclusión, pues el jardín se contempla como la antecámara del lugar santísimo, Edén, dentro del complejo del templo cósmico. Tomándolo así, se puede apreciar que tras la caída, la mayor pérdida no era el acceso al paraíso, sino el acceso a la presencia de Dios. El templo proporcionaba un retorno parcial de esa presencia y la antecámara del templo recordaba la cercanía a la presencia de Dios, de la que una vez se había disfrutado. Bueno, esto Eso está
Es De verdad que, como decía vaya, una pastora muy conocida nuestra, muy querida, que decía, esto es un manjar. indudablemente, 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 este audio me dejó a mí. Vaya, y yo creo que quienes estén escuchando en este momento se van a dar cuenta que no estamos presentando un material filosófico humanista, sino que estamos presentando un material que realmente contiene revelación para que entendamos la realidad espiritual, ¿verdad? En la que estamos ahora, la que Cristo nos puso al menos. Es impresionante. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo episodio de la Biblia en su cosmovisión.